Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente. Soy su amigo y pastor David Salazar para compartir esta serie tan interesante, tan importante sobre autoridad versus poder. Y estoy junto al pastor Edward Smith, que ha tenido una importante estudio, importante doctorado sobre liderazgo y nos está enseñando, compartiendo lo que el Señor le ha ayudado a comprender sobre el modelo correcto de liderazgo. Antes de iniciar este episodio, vamos a hacer una oración para que Dios nos acompañe y nos dirija al discutir y hablar de estos temas importantes. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos que nos permites poder entrar en este espacio de tiempo para compartir, para dialogar, pero queremos, Señor, ser ungidos por tu Santo Espíritu, para que al hablar, al compartir, al dialogar, al discutir de los temas que estamos hablando, Señor, pueda las personas que escuchan ser edificadas, puedan ser fortalecidas, puedan ser llenos de esperanza en cómo tú quieres que seamos, oh Dios, y cómo tú nos puedes dar ese poder para avanzar y crecer en nuestra esfera cristiana. Rogamos tu bendición, pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy, pastor, vamos a hablar sobre el liderazgo que la iglesia necesita y es la autoridad moral. Porque de alguna forma entendemos que la misión de nuestra iglesia, la misión como seres humanos, como pues hijos de Cristo, seguidores del Señor, es tener una autoridad moral, una autoridad espiritual, la autoridad del servicio que hablábamos, no simplemente tener el título o el nombre de que somos pueblo de Dios, sino en realidad ser ese pueblo de Dios. Así que, pastor, hablemos un poco. ¿Qué es esto de la autoridad moral? Okay. Como hemos estudiado hasta acá la diferencia entre poder y autoridad, y hemos ya llegado a un consenso en definir qué es liderazgo. Liderazgo, entonces, según la palabra, es influir. Influir, correcto. Desde la autoridad. Que la autoridad es tener la oportunidad de poder tener la habilidad que otras personas hagan algo que uno les está pidiendo, pero basado en la influencia personal que uno tiene. ¿Y cómo se construye esa autoridad? Se construye cuando uno suple las necesidades de las personas y tiene como alto concepto el servir a los demás. Correcto. Entonces, cuando nosotros trabajamos la autoridad desde el servicio y suplir las necesidades, entonces nosotros construimos algo que se llama autoridad moral. Y la autoridad moral, pastor, es el modelo más exitoso, la herramienta de motivación más exitosa que nosotros podemos llegar a utilizar. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros suplimos las necesidades, escuchamos a las personas, les ayudamos a las personas para que puedan llegar a crecer. Y entonces en ese momento nosotros influimos. Por supuesto. Recuerde que la autoridad, cuando yo ejerzo el poder, yo estoy interesado en crecer. Cuando yo ejerzo la autoridad, estoy interesado que usted crezca. Por supuesto. Pero automáticamente al momento en que usted crezca, también el equipo va a crecer. Claro. Y por ende, usted todos vamos a crecer. Yo lo que yo quiero es que usted crezca. Yo lo que yo quiero es que usted esté bien. Yo lo que quiero que usted pueda seguir creciendo en la institución, en la iglesia y sobre todo en el ámbito eclesiástico, siga creciendo espiritualmente. Ese es mi mayor objetivo, que usted pueda crecer espiritualmente. Entonces, yo voy a ejercer esa autoridad y deseo que le vaya bien. Cuando yo ejerzo el poder, lo que yo quiero es que me vaya bien a mí. Claro. Solo a usted. A mí. Claro, y el otro que se quede bajo. No me importa lo que a usted le pase, yo quiero que me vaya bien a mí. Claro. Pero yo lo que quiero es que, si ejerzo la autoridad, yo lo que quiero es que usted predique mejor que yo. Mejorar la experiencia del otro. Que usted pueda alcanzar más cosas que yo las he alcanzado. Y ¿sabe qué es lo bonito? Cuando ejercemos esa autoridad a través del servicio, a todos nos va a ir bien. Amén. A todos nos va a ir bien. Hay crecimiento. Y vamos a ver ese crecimiento lindo, tanto de manera personal, en la iglesia, en la administración y en todos los aspectos de la vida. Es que, pastor, ahí usted está mostrando la razón de por qué el crecimiento del Señor, la experiencia de la autoridad correcta es en el servicio, que es el modelo donde no lo hacemos por egoísmo, no por yo
ponerme sobre otro, Claro. sino al contrario. Pero en ese servicio, en esa entrega, en ese deseo de que le vaya mejor a mi hermano, que crezca aún más que yo, estamos mucho más reflejando el modelo de Cristo, que es el que Claro. se dejó todo lo que era, se rebajó a la misma base de un ser humano, a la experiencia de ser pobre, Claro. aún nacer en un pesebre y ser, como dice la Biblia, sujeto a la muerte, y no la muerte cualquiera, sino muerte de cruz. Pero al ser él llevado a esa experiencia, es entonces exaltado. Claro. Y en el aspecto de la palabra, vemos de que aún los ángeles que son ministros que nos sirven, ellos tienen mucho más poder que nosotros, en el sentido de pues son seres celestiales, poderosos, pero están sirviendo. Claro. Y buscan servirnos al punto que Claro. podamos ser hasta más cercanos al Señor que Claro. ellos mismos. El punto es de que esa experiencia, ese sentido debe ser el que motiva al ser humano Claro, claro. y al creyente, ¿no? Ahora, yo quiero poner algo en la mesa. ¿La autoridad moral se puede llegar a perder? Ese es un punto en la mesa. Claro. Otro punto en la mesa es, para el mundo religioso, ¿es importante la autoridad moral? Porque mire, pastor, para un mundo político, empresarial, la autoridad moral no importa. Porque mire, hablando de un político, dice, fíjese que este político que tenemos robó mucho, Y lo vuelven a elegir. pero nos ayudó bastante. Claro. Porque a la gente no le interesa si moralmente estuvo bien. Usted hemos sabido en la historia de presidentes que han sido infieles a su pareja, han robado, han hecho Claro. esto, han hecho lo otro. Pero a la gente no le interesa la autoridad moral en un político. No. Lo que les interesa es que, pues por lo menos ayudó. Mire, este robó poquito, dice Sí, la gente. le robó un poquito, pero hizo tanto por el país. Esa mentalidad tan absurda, pero tan triste, ¿no? Es triste, muy triste, porque la gente está interesada simplemente en su beneficio personal. Pero ¿podemos nosotros tener ese concepto en un ámbito religioso y eclesiástico? La Deberíamos, respuesta es no, ni la palabra deberíamos, es que no. Es que no debe existir, lo quiero decir, pero a veces se permite, pastor. Ahora, el punto sería cómo se pierde esa autoridad. Imagínense que como yo estoy con el objetivo de poder servir y entonces estoy ganando autoridad moral sobre las personas, yo puedo llegar a perderla. ¿Cómo la pierdo? Dios no lo quiera, venga yo y le soy infiel a mi esposa. Y ahora venga yo a la semana siguiente, todo eso fue un bulla de todo el mundo, todos se enteraron que yo fui infiel a mi esposa. Entonces ahora a la semana siguiente, 2 semanas siguientes, vengo yo y me paro ante un público. Hablar de familia. Y les voy a dar un seminario de cómo ser un buen esposo y cómo ser fieles a los votos matrimoniales. Las personas que me están escuchando en ese momento, ¿realmente serán influenciadas por mi persona? Porque recuerde que el mejor concepto de liderazgo es influencia. Por supuesto. ¿Sí? A través del servicio y demás. Y yo gané autoridad moral en ese momento con ellos. Pero al momento de perderla por el acto incorrecto, inmoral que yo hice, en ese momento yo dejo de influir sobre los demás. Es como una vez una persona dijo O diría, yo no diría deja de influir, sino que empieza a influir de una forma negativa. La influencia siempre hay, pero negativamente. Sí, negativamente. Entonces las personas se decepcionan porque yo ya no tengo la autoridad moral por hacerlo. Como una vez una persona dio un seminario del por qué no tomar café. Y mire, dio todos los pormenores. Las pormenores. No dio la explicación científica, todos los pormenores del por qué no tomar café. Y toda la gente apuntando, escribiendo. Dice, y al final de su seminario dice, bueno, fíjense que yo todavía sigo tomando café. Y me tomo mucha Coca-Cola. Entonces, cafeína. Entonces, ¿qué autoridad moral tengo para poder? Ninguna, mi hermano. Salga de aquí. No tengo... Yo sé que no soy perfecto, no lo soy perfecto en esos aspectos, pero cuando estamos hablando de lo moral, claro, que estamos hablando de los 10 mandamientos, debe de haber
en mí un ejemplo. Así es. Un ejemplo a seguir. En el mundo secular, la gente lo acepta. Por supuesto. Pero en un mundo cristiano no se puede aceptar. Y por eso el apóstol Pablo nos ha dejado, bueno, la Biblia en general, pero el apóstol Pablo menciona con cosas específicas el carácter del obispo, el carácter del anciano, el carácter del líder, del pastor. No es porque quiera un modelo humanamente sin defecto. Uh-huh. La cosa es que la influencia para poder tener la autoridad correcta, moral, debe ser de que alguien está en esa vida, que está ejercitando esa disciplina. Un esposo de una sola esposa. Un varón con un hogar íntegro. O sea, cosas que son necesarias y vuelvo a decir, dependiendo de Cristo, en dependencia de Cristo, esos objetivos son posibles. Uno puede mantenerse casado, fiel a su esposa, puede estar obrando, ejercitando un ejercicio de liderazgo, de autoridad correcta en su familia y por ende esta persona que está aferrada de Cristo puede ser un ejemplo de líder en la iglesia. Estaba una vez en una región dando una charla a maestros de una institución pública. Eran más de 100 maestros. Entonces estaba dando una clase de moral y valores. Entonces me recuerdo muy bien de esa escena porque mientras que yo estaba hablando yo dije, mire, los maestros, dije yo, tienen que vivir los principios, valores y su moralidad, tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela. Y ve que siempre en los grupos de maestros siempre hay uno que es más influyente sobre los demás, ¿no? Por supuesto. Entonces uno levanta la mano y dijo, yo estoy en desacuerdo, porque yo no puedo mezclar mi vida profesional con mi vida personal. Yo soy un buen trabajador. Y en lo privado, mis alumnos no pueden ellos enterarse y meterse. Por lo tanto, estoy en contra de lo que usted está diciendo. Una cosa es mi vida profesional, laboral, y otra es mi vida personal. Y en ese momento, varios maestros, sí, yo estoy de acuerdo con el profe, el otro, yo sí, eso es cierto. No, que pues, no mezclen las cosas. Entonces, a mí se me ocurrió, gracias a Dios en ese momento, una pregunta, devolverles con una pregunta. A ver, maestro, ¿qué pasaría si un día uno de sus alumnos lo ve en la calle borracho, tirado en el suelo, maltratando a su esposa? Cuando usted regrese al aula al siguiente día, ¿usted va a tener autoridad moral para poder venir y guiar a ese alumno? Corregirle y enseñarle. Y allí hubo un silencio. Claro. Ese ejemplo que puse allí, ¿puede creer usted que hay personas que son una cosa en la iglesia y otra en la casa? Y otra cosa en la casa, o en la calle, o allá afuera. Porque cuando yo tengo autoridad moral, vivo una vida que hay una sintonía, hay una armonía. Amén. Con lo que yo hablo, con lo que yo hago. Debe de haber una sintonía en eso. Hay armonía con las palabras y mis acciones. Hay gente que en algunas ocasiones ha dicho, qué bonito habla mi papá en el frente, en el púlpito. Y entonces se acercó una vez ante unos hermanos y le dijeron, hermanos, ustedes podrían decirle a mi papá que está hablando tan bonito en el púlpito, que también nos hable de esa manera cuando está allá en la casa. Terrible. ¿Sí? O sea, es horrible eso. Por supuesto. Pero la gente es... Una cosa, mire, el sábado o el día del servicio, que nos vamos elegantes y que nos vamos aquí y aquello, qué bonito, que no matamos ni una mosca. Estamos ejemplos en la pero iglesia. De domingo a viernes, ¿qué somos? En el trabajo, ¿qué somos? En la universidad, ¿qué somos? Entonces, cuando nosotros ejercemos, hay una armonía en mis palabras con mis acciones y vivo el cristianismo, entonces, pastor, ahí es donde se une lo que mencioné en otros episodios, lo que dice la mensajera del Señor en Testimonios para la Iglesia, que cuando nosotros tenemos una sintonía con el cielo, en estudiar la Biblia, en orar, ejerceremos una influencia salvadora y transformadora sobre los que nos rodean.
Suyos, dice, serán los mayores anhelos, los mejores pensamientos en nuestras vidas, porque anhelamos nosotros el poder servirle al Señor y hacer el bien y mostrar al mundo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Lo que estoy tratando de manera de decir es que Sí. se puede perder la influencia moral si yo no entiendo de que yo tengo que vivir una vida en armonía con lo que hablo y hago. Y pastor, aquí es algo interesante, que la característica principal de la autoridad moral tiene que ver si yo estoy dispuesto a ser sujeto a esa experiencia en mi propia vida. Claro. Es decir, si yo deseo vivir y me someto a esa indicación para poder ser heraldo, poder ser ejemplo, poder ser alguien que pueda compartir por experiencia y por precepto. Porque no podemos solamente ponernos a hablar y decir como hacían los fariseos. Ahí caemos en el grave peligro y el pecado de la hipocresía, Claro. que es una forma de engaño. Claro. Es la manera como la mayoría de los religiosos viven, Claro. haciendo, como usted decía, una apariencia de piedad, como dice el apóstol Pablo, pero negando la eficacia de esa piedad. Es decir, no hay una vida convertida, no hay una entrega por las personas, no hay un sentido de servicio. Y lo que me apela es el cargo, la posición, el título, pero no estoy dispuesto a mostrar el carácter del Señor y vivir esa moral. Cuando nosotros ejercemos autoridad moral sobre las personas, basado en todo lo que hemos hablado ahorita, la gente está dispuesta a hacer cualquier cosa. Y si comete un error, yo lo puedo llamar. Hagamos de cuenta que en mi equipo de trabajo yo estoy ejerciendo una autoridad moral sobre ellos y esa persona comete un error. Me ha pasado muchas veces. Lo llamo en privado y le digo, ¿qué pasó? Claro. Mira, hiciste esto y esto y esto. Por supuesto. Esa persona no se va a sentir ofendida. No se va. ¿Y tú quién eres para que me estés diciendo estas cosas? No me va a decir algo así. No va a haber un momento de choque y de pelear. Esa persona, como yo ejerzo una influencia de autoridad moral sobre ellos, sobre él, la persona me va a decir, oye, lo siento. Tienes razón. Cometí un error. Cometí un error. Pero gracias por ayudar. Gracias por decírmelo. Lo voy a enmendar. Lo voy a enmendar inmediatamente. Pero cuando yo no tengo autoridad moral sobre esa persona, ¿cómo yo puedo corregir a esa persona? Por supuesto. Recuerden que la autoridad moral se ejerció por esa entrega que yo tengo, por ese servicio, por suplir las necesidades de las personas y a la vez el ejemplo que yo estoy dando. Cuando yo hago eso, la gente está dispuesta a escuchar y a respetarme. Pero no porque yo estoy ejerciendo poder sobre ellos, sino ejerciendo autoridad. Y me ha pasado. A veces a mí me dicen, yo llego a visitar a padres de familia y me dicen, pastor, qué bueno que está aquí. Hable con mi hijo. Claro, converse con él. Ya que vino, por favor, regáñelo, mire que no quiero saber. Y yo no hallo ni cómo decirle a la persona así como que no es el momento. ¿Por qué? Porque yo no tengo autoridad moral sobre el muchacho. No conoce el chico. No tengo una relación con el muchacho. Claro que lo puedo dar un consejo, lo voy a hacer. Claro que puedo venir y orientarlo, lo voy a orientar. Orar por él. Pero muy probablemente no puedo influir en gran medida con él. Por supuesto. Yo sé, por favor, no me vayan a malinterpretar. El Espíritu Santo es el que convence, el Espíritu Santo es el que hace el trabajo, pero estamos hablando, en este momento en aspectos de liderazgo, ¿sí? Por supuesto. Entonces, si yo quiero tener una influencia sobre ese muchacho, yo tengo que pasar tiempo con ese muchacho. Por supuesto. Ayudar a ese muchacho, servirle a ese muchacho, estar atento a sus necesidades a ese muchacho. Y de repente le voy a jalar las orejas. Claro. Y me va a dar las gracias por haberle jalado las orejas. Pero si no tengo la autoridad moral, ese muchacho no va, si yo le jalo las orejas, se va a volver mi enemigo. Y mire, pastor, me hace de acuerdo bueno, uno conoce muchos ejemplos. Yo conocía a alguien de mucha influencia, un hombre con doctorado, un evangelista de renombre, etc. Y hablaba, ¿sabe? Dentro de su presentación no hablaba mucho de los niños y el amor a los niños, de los niños más lindos para el Señor y cosas por el estilo. Pero una maestra de escuela no creyente dijo una vez un comentario, dijo, este hombre dice así, pero no es así. Porque ella, como maestra decía, él regaña a los niños, siempre está quejándose de ellos. Claro. Entonces, el punto es de que uno puede
Claro. aparentar muchas cosas, pero tarde o temprano, sale a la luz, saldrá a luz algo. Que lo que estamos diciendo no va en armonía con lo que estamos viviendo. Y si ese es el caso, mejor dicho, ofendemos más y hacemos más daño, porque tristemente esa mujer, Claro. un ejemplo, esa maestra, decía yo por eso, o sea, ella usaba ese mal ejemplo para decir, no quiero yo ser de esta iglesia, no quiero seguir a esta religión, porque veo una falsedad. Y eso es lo que tristemente el enemigo usa continuamente para resaltar la deficiencia del hombre. Claro. Y cuando hacemos lo mismo, estamos dándole al enemigo herramientas para que nuestra labor o la labor del Señor sea mal representada, sea mal usada, mal vista y hagamos más daño que bien. Claro. El punto sería, ¿se puede recuperar la autoridad moral una vez perdida? En el nombre de Jesús se puede. Yo he visto grandes hombres, grandes mujeres que en el pasado fueron esto y esto y esto y esto, y ahora son esto y esto y esto y esto. O sea, ¿se puede recuperar la autoridad perdida? Solamente Cristo puede perdonar nuestros pecados, restaurar nuestras vidas, levantarlos y poder seguir adelante. El asunto que estamos tratando es la doble vida que muchos puede ser que estén llevando. Que vivan una cosa y que hablen otra cosa. Y ahí está la autoridad perdida en su totalidad. Porque con una cosa dicen, pero hacen otra cosa. ¿No? O sea, pero si la gente ve que hubo en él un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento real, y la gente ve cómo esa persona ha sido restaurada en Cristo, sin duda puede influir en las personas en Cristo Jesús. Recuerde, en Cristo Jesús se puede influir. Hay cosas que son casos muy serios. Creo que principalmente cuando hay un asunto de un abuso infantil o una violación, pues incluso la misma sociedad los aparta, ¿no? Los margina. Ya estamos hablando de casos extremos, ¿no? Estamos hablando de extremos que puede ser un crimen inclusive. Y ya no podría nunca ocupar un cargo, o sea, de confianza. De confianza. O sea, yo no podría poner de maestro de niños a una persona que en su pasado tuvo problemas de abuso infantil. O sea, yo sé que en esos casos extremos ya no se puede indiscutiblemente recuperar en esa parte, pero puede recuperarse en otras áreas de la vida de la persona. Puede seguir influyendo en la manera cristiana en otras personas, contándole al mundo lo que era antes y cómo Jesús lo perdonó y lo restauró. Tal vez no darle un cargo de responsabilidad que tenía él antes, pero puede influir en otras áreas de la vida. Por supuesto, pastor. Y ahí veríamos a una persona que si está realmente arrepentida de su error, va a estar dispuesta a estar en la posición, en el lugar, en el cargo que el Señor le dé. Si es estar como apoyo únicamente y no puedo tener un trabajo de liderazgo, como con cargo quiero decir, estará contento porque lo que desea hacer es poder presentar, por ejemplo, por precepto, lo que Cristo ha hecho en su vida y desea servir a otros, ganar la voluntad de otros por el amor, por la entrega, por el servicio. Esa autoridad moral es bien interesante. Cuando uno está interesado, como vuelvo a repetir, en la persona. Yo recuerdo en una ocasión, yo iba manejando y a la par de mi persona iba alguien que está en un equipo de trabajo que yo tengo. Y le he ayudado en muchas áreas de la vida. Hemos conversado grandes cosas y más de una posición de pastor a hermano, es una relación de amistad. Amén. Entonces llegó un punto de que yo estaba hablando con él, oye, él mismo me dijo, yo todavía sigo escuchando música que no es cristiana. Ah, ¿de veras? Gracias por contármelo. Yo también tuve ese problema y le conté. ¿Cómo lo logró Victoria? Le conté todo mi problema que yo tuve antes de poder bautizarme, todo lo que bailé, toda la música que escuché, todo lo malo que hice con relación a la música, todo lo que me costó dejarla una vez bautizada. Y entonces le dije, te animo en el nombre de Jesús. Amén. Y me dijo, pero es que
nunca alguien me lo había dicho. Pues ahora te lo estoy diciendo, en el nombre de Jesús, hazlo. Amén. Lo interesante es que al mes me llamó y me dijo, pastor, ¿qué? Llevo 30 días, pastor, de no escuchar Gloria música a Dios, que no es gloria a cristiana. Dios. Gloria a Dios, siga adelante. En ese momento yo influí sobre él. Amén. Por supuesto, por favor, no me vayan a malinterpretar. El Espíritu Santo es el que hace la labor, pero estoy hablando en el tema de liderazgo, ¿cierto? Influí sobre él Gloria a para Dios. que él tuviera un cambio, pero no basado en mi posición, Sino por el servicio. sino por la autoridad moral y el servicio que yo le he dado a esa persona. Y ese es el punto que muchas veces nosotros descuidamos. Es fácil desde un púlpito, pastor, Hablar. sacar decir. machete Claro, y volar cabezas. y volar cabezas. Pero eso no es el Espíritu del Es Señor. fácil. Es fácil Amén. el venir y ver a alguien y solo con verlo. ¿Y por qué tienes esto? ¿Y por qué haces? Es fácil eso. Pero cuando tenemos ganada la autoridad moral, pastor. Gloria a Dios. Pastor Smith, gracias por este tema tan importante, esta serie tan importante que tenemos contigo. Esperamos tenerte nuevamente aquí. El tiempo se nos ha ido. Rogamos de que Dios le siga guiando y recuerden de que nuestra iglesia necesita no más líderes de poder, sino líderes con carácter de Cristo. Que Dios te bendiga y te guarde.